y en su misericordia. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hacia Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia
final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura, que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que me envió, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos, en esta cincuentena pascual, a través de la palabra de Dios, comprendemos esa esperanza que nos da el sabernos llamados a la vida eterna a través del sacrificio pascual de Jesús en la cruz. Hoy escuchamos de una manera especial cómo Jesús nos invita a no endurecer nuestro corazón. Una de las cuestiones que Jesús constantemente reclamaba al pueblo era que a través de la dureza de su corazón no podrían contemplar las maravillas de Dios.
Y justamente Jesús constantemente está hablando en el Evangelio acerca de la obra salvífica del Señor, acerca de la forma tan maravillosa en que Dios ha querido salvar y sanar a su pueblo y llevarlo, conducirlo a la redención. Sin embargo, el pueblo a veces obstinado en su pecado, obstinado en su tristeza, en su dolor, en su pena, no puede contemplar las maravillas de Dios. Aunque Dios esté haciendo presente en medio del pueblo, aunque Dios se siga haciendo presente en medio de estas circunstancias, cuando se ha cerrado el corazón, se ciegan los ojos. Hoy, a través del Evangelio, Jesús nos invita a abrir nuestros ojos como resultado del abrir nuestro corazón a la acción de Dios. Ya en otros días pasados, el Señor nos insistía en aquellos que piden pruebas, en aquellos que quieren constatar de una manera específica el poder de Dios, la presencia de Dios. Hoy el Señor nos invita a cada uno de nosotros a no dudar, sino como el apóstol, a creer, a confiar. Y no vamos a confiar si no es a través de la escucha atenta de la palabra de Dios, de la escucha atenta del mensaje de Jesús. Pues cada que Jesús habla en el Evangelio, se revela a sí mismo, se da a conocer a sí mismo y suscita esa confianza. No podemos creer en lo que no conocemos. Nosotros conocemos y por eso creemos, y como creemos, amamos. Y ese amor se traduce en obras de misericordia. Uno de los grandes problemas por los cuales nos cuesta tanto trabajo actuar las obras de misericordia es porque no hay una verdadera confianza, porque no hay un verdadero amor. Y como fruto de ello, no hay misericordia. La misericordia nace de la fe y del amor, del creer en Dios, creerle a su palabra y actuar con amor. Ese es el resultado de la misericordia. Pero cuando se cierra el corazón, cuando se cierran los ojos, ¿qué trabajo nos cuesta hacer misericordia? ¿Qué trabajo nos cuesta mirar con alegría, con confianza, tal o cual situación? ¿Qué trabajo nos cuesta ayudar al más necesitado? Por el contrario, nos revestimos de soberbia, de egoísmo, de vanidad, de tantos pecados que nos muestra Jesús en el Evangelio, que solamente son la forma en la que estamos evitando abrir nuestro corazón y nuestros ojos a su palabra y a su voluntad. A lo largo de estos días de cuarentena que hemos vivido, muy seguramente habremos experimentado ese momento en el que afianzamos nuestra confianza en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros en un primer momento decíamos, eso no existe, es solamente un invento del gobierno, es solamente un invento porque va a suceder tal o cual cosa? Y conforme fue pasando el tiempo y nos fuimos dando cuenta de la realidad, ahora otro impedimento, el decir, a mí no me va a pasar. Por eso no tomo las medidas de seguridad. Incluso me llamaba la atención cómo ahora en Semana Santa, donde había aglomeraciones y entrevistaban a la gente decía, de algo nos tenemos que morir, algo nos tiene que pasar, todo está en manos de Dios. Sí, es la forma más cómoda de no ser responsables, es la forma más cómoda de no asumir nuestra propia responsabilidad. Cuando nos vamos dando cuenta que los enfermos aumentan, que ya hay enfermos cerca de nosotros, entonces ahora viene el desánimo, la desesperanza. Todo ello, qué diferente sería si escucháramos constantemente la voz de Jesús. La voz de Jesús que nos está llamando constantemente a la confianza,
a la obediencia, a la verdad. Y entonces, como fruto del escuchar su palabra, la fe. Y una fe que nos mueve a vivir con obras, a vivir con acciones muy concretas, del cuidado personal y el cuidado de los demás. No nos costaría ningún trabajo si aumentáramos nuestra fe a través de la escucha de la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Que de pronto no fomentamos esa escucha de la palabra. Decían nuestros papás cuando nos regañaban, nos entra por un oído y nos sale por el otro, y como consecuencia, acciones de desobediencia, acciones de desamor, acciones que ponen en riesgo a los demás. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. El Señor nos invita a confiar plenamente en Él. El Señor nos invita a confiar en su palabra. Dice el Evangelio el día de hoy: les digo esto para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy, anunciando la traición de Judas. Un acontecimiento que sucedió tiempo después y que Jesús lo predijo para aumentar la fe. Jesús también ha predicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no tengamos miedo, que Él está con nosotros, que rememos mar adentro, que confiemos plenamente en Él y en su palabra, y todo lo que pidamos en su nombre nos será concedido. Hermanos, hay tantas promesas de Jesús en su palabra, solo que a veces hemos hecho caso omiso a esa palabra. Y en las palabras de Jesús, como dijo el apóstol Pedro, hay vida, vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú, con tu palabra, en este momento nos puedes infundir esa confianza, esa fe plena. Solo tú, Jesús, con tu palabra, puedes transformar esos sentimientos que de pronto se están alojando en nuestro corazón, de tristeza, de dolor, de desánimo, de desconfianza. Solo tú, Jesús, y tu palabra pueden iluminarnos para continuar el camino, cumpliendo siempre la voluntad del Padre. Eso es lo que nos enseña Jesús a través de su palabra, cumplir fielmente la voluntad del Padre. Hermano, tú y yo, en este día en el que de pronto podemos sentir ya ese desánimo, esa desesperación, esa desconfianza, y por qué no decirlo, ese miedo, es necesario que nos acerquemos a la palabra de Dios. Es necesario que volvamos a la fuente que nos da vida. Es necesario que volvamos a aquella palabra que infunde en nosotros paz, esperanza. Así como Jesús, al hablar, infundía esos sentimientos entre tantos enfermos, tristes, pobres, agobiados. Una vez que escuchaban a Jesús, iban y anunciaban con alegría, con esperanza, con confianza, lo que habían oído decir a Jesús. Hoy nosotros, antes de ser testigos, es necesario primero tener la experiencia con Jesús. Abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos, pero especialmente abramos nuestro corazón, porque en el corazón el Señor nos hablará, porque en el corazón, ahí en la intimidad de nuestro ser, el Señor quiere encontrarse con nosotros. Hermanos, que no pase este día sin que cierres la puerta de tu corazón y te encuentres con Jesús, y hables con Jesús, y le pidas ahí en la intimidad de tu corazón
lo que Él necesita, lo que te preocupa, lo que te ocupa, aquella inquietud que tienes, aquel temor que tienes. Cuéntale a Jesús ahí en tu corazón lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. A Él le interesa y Él te escuchará. Y no habrá oídos sordos a tus palabras, a tu petición. Hermanos, les invito, les pido que no dejen pasar este día sin encontrarse con Jesús. Jesús ya sabe lo que necesitas. Jesús ya sabe incluso lo que va a suceder, pero lo que Jesús quiere es que tú creas en Él, que tú confíes en Él. Confía en el Señor y no quedarás defraudado. Recuerden, no dejen pasar este día sin encontrarse con Jesús. Ahí, en lo secreto. Date un tiempo, 2, 3 minutos. Háblale a Jesús. Jesús te estará esperando ahí en el interior de tu corazón, hoy, durante este día. Que así sea. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro mediador sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. A cada petición diremos: escúchanos, Señor. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tenemos la misión de anunciar la palabra de Dios, vivamos sumergidos en su contemplación y nos dejemos guiar por esta misma palabra que anunciamos a nuestros hermanos. Oremos. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad, descubran en Jesucristo, presente y orante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Oremos. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos al Señor. Para que nuestros familiares y amigos, difuntos y enfermos, participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Pidamos al Señor por las necesidades de salud de Juan Manuel Palacios, Juana García Caro, Graciela García Guadarrama, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, Narciso Crisóstomo, el Padre Teófilo Valenzuela, Demetrio Matei Hernández, y por las necesidades de las familias Guzmán García, Rosales García. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de David Guido Rosas, Aide Yasmín Hernández Garibaldi, Felipe Alejo, Cristina Uribe, Juan Olvera, Dionisio Jiménez, Daniel González, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, para que a través de la oración, a través del encuentro con el Señor resucitado, podamos encontrar descanso y luz en nuestra alma. Roguemos al Señor. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia, escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Presentamos pan y vino.
Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Romero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron
misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos fraternalmente el saludo de la paz.
por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestro corazón el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Juntos hagamos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden quedarse en paz. Que Dios y María nuestra Madre les acompañen y les bendiga, que tengan todos un excelente día. Un aviso parroquial. Nos disponemos, Dios mediante, para el próximo domingo celebrar el Día de las Madres, 10 de mayo. Sin embargo, las autoridades nos están pidiendo que no tengamos aglomeraciones, que no hagamos ningún festejo donde podamos poner en riesgo la salud nuestra y la salud de nuestros seres queridos. Ojalá que podamos por lo menos pedir en misa por nuestras mamás vivas y difuntas. Tendremos jueves, viernes y sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Está abierta la oficina parroquial para que ustedes vengan a poner sus intenciones. A veces lo dejamos al último y queremos el domingo, 10 minutos antes de la misa, estar pidiendo nuestras intenciones, y a veces es muy complicado. Yo les pido de favor que en esta ocasión tengamos esta precaución de hacerlo con tiempo, de hacerlo durante estos 3 días. En este horario pueden acercarse a la oficina parroquial para poner sus intenciones para mamás vivas y difuntas. Que tengan un excelente día.